Muy buenas tardes, queridos colegas, compañeros, estudiantes. A nombre de la ABOIC, la Asociación Boliviana de los Investigadores de la Comunicación, les doy la bienvenida. Estamos continuando con el ciclo de Dialogando para Aprender y estamos hoy con nuestra querida invitada, la doctora Rosa García Ruiz, de la Universidad de Cantabria. El webinar se ha titulado Investigar y publicar, claves del éxito del investigador y docente universitario. Entonces hoy tendremos de la voz de la invitada, su experiencia. Ella nos contará cómo ha llegado a publicar, a hacer lo que todo investigador hace, que es querer transmitir los resultados de sus trabajos de investigación. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Rosa García y me gustaría un poquito para presentarla, comentar que ella es doctora en Ciencias de la Educación, es profesora titular de la Universidad de Cantabria, tanto en pregrado como en posgrado. Imparte docencia también en el máster de educación y es directora también de tesis en el programa de doctorado en equidad e innovación educativa de la Universidad de Cantabria. Y también en el programa del doctorado de comunicación de varias universidades, con doctorandos españoles y de Venezuela, Ecuador, Colombia y Chile. Es editora de la revista Comunicar desde el 2014 y es miembro de comités científicos de otras revistas de impacto. Es evaluadora de proyectos de investigación de la Agencia Estatal de Investigación Española. Participa en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales. Cuenta además con más de 140 publicaciones en revistas científicas, libros y capítulos de libros en editoriales nacionales e internacionales, con un índice H igual a 23 en Google Scholar. Entonces, le agradecemos su presencia una vez más con nosotros. Tiene entre 40 a 45 minutos para su exposición y después tomaremos los otros 15 minutos para las respuestas al auditorio. Muchas gracias por estar a todos. Bienvenidos a este webinar. Adelante, doctora. Muy bien, muchísimas gracias a la asociación por esta invitación a compartir este ratito en la tarde española, en la mañana boliviana, en la que bueno, pues voy a tratar de aportar algunas claves para conseguir el éxito en esto que llamamos la carrera investigadora o la carrera docente universitaria. Porque como docente que soy, pues realmente cuando llegué a la universidad yo pensaba que tenía que estudiar mucho para saber mucho de mi materia y transmitírselo a mis estudiantes. Pero cuando llegas aquí, al menos en España, te das cuenta de que tienes que aprender a escribir. Que si no publicas y no estás en las redes, en los repositorios, no existes. Entonces, la evaluación, los criterios o estándares de evaluación a los que nos someten en España, consideran que la docencia pues, hay que hacerla de manera correcta, pero sobre todo tienes que ser excelente en la investigación, porque al final es lo que decide que mejores en tu promoción profesional y que llegues a las cuotas más altas, que aquí en España es el profesor titular o el máximo que es profesor catedrático de universidad. Entonces, bueno, pues voy a basar un poco la charla en mi experiencia propia. Mi experiencia, yo llevo ya 20 años en la universidad, comencé sola, iniciándome en aquello de que era una tesis y no sabía muy bien lo que tenía que hacer. Bueno, y poco a poco he tenido la suerte de encontrarme con compañeros fantásticos, maravillosos, y sobre todo formar parte de la red Alfamed, que ahora presentaré, de conocer a personas como Liliana, ¿no? que le conozco ya hace varios años. Entonces, bueno, pues muy agradecida por esta oportunidad de compartir. Entonces voy a intentar ser breve, dar algunas claves basadas en mi experiencia, tanto como profesora
como otras partes en las que trabajo en mi currículum, y al final yo he incluido una serie de preguntas frecuentes que se nos suelen plantear a todos cuando tratamos de sacar el máximo provecho a nuestra investigación. Entonces las he incluido ahí, pero van a ser como una parte previa a las que ustedes luego me planteen. Me he puesto la alarma en el teléfono para que no me vaya de tiempo, porque bueno, pues cuando nos dan la oportunidad los profesores tenemos tendencia a extendernos, por lo tanto intentaré ser breve y concisa. Voy a comenzar a compartir mi pantalla, que ya están viendo aquí, de manera que van a ir acompañándome en este discurso breve, sintético, con claves muy precisas que he intentado resumir, ¿no? Para llegar a tener éxito como investigador y como docente en el ámbito de la comunicación. Respecto a mi currículum, bueno, pues yo me presento como profesora de mi Universidad de Cantabria. Si ven la foto que está detrás de mí, esto es mi ciudad, Santander. Estamos al norte de España. Tenemos una bahía maravillosa, que es esa que ven ahí, con unas playas increíbles. No hace mucho calor, ni en verano ni en invierno, se está muy bien. Y sí que, bueno, pues tenemos una universidad que tiene 50 años casi, que está creciendo muchísimo, sobre todo a nivel de investigación en ciencias. Somos pioneros en el ámbito de la ingeniería hidráulica, la óptica y otros ámbitos. Y no tenemos facultad de comunicación, pero tuve la suerte allá por el 2011 de conocer a Ignacio Aguadet, que ya tuvo oportunidad de participar hace unas sesiones en esta webinar. Y bueno, pues conocí este nexo que es la alfabetización mediática, que es lo que nos une a los profesionales de la educación y los de la comunicación, ¿no? La necesidad de formar a unos ciudadanos que tengan unas destrezas comunicativas suficientes para, bueno, pues para comunicarse eficazmente en todos los ámbitos sociales, digitales en los que convivimos, y por eso, bueno, pues desde esa fecha, desde 2011-2013, pues he tenido la oportunidad de acercarme al ámbito de la comunicación, que realmente me apasiona. Por eso formo parte de la red Alfamed, también Riliana. La red Alfamed es la alfabetización mediática de la que somos parte de 19 países de Latinoamérica y de Europa. Y también, bueno, pues voy a basar mi experiencia en mi presentación como editora de revista que soy, de la revista Comunicar, que yo creo que todos ya conocen, porque es una de las mejores revistas y más reconocidas en el ámbito de la comunicación, de la educación y de los estudios culturales. Soy editora desde el año 2014 y también he colaborado como editora y colaboro en otras revistas científicas. Entonces, bueno, pues a partir de aquí lo que quiero hacerles llegar es que esa visión de editora es lo que me impulsa a veces, o nos impulsa a trabajar para mejorar, ¿no? A todos los autores. Yo creo que todos somos capaces de hacer buenas investigaciones, pero no es tan fácil convertir una gran investigación en un pequeño artículo de 6.000 o 7.000 palabras en la que cuentes lo mejor de tu investigación y que sea aceptado por los editores. Entonces, a lo largo de estos años de revisar muchos trabajos, unos muy buenos y brillantes que se publican 40 artículos al año en Comunicar, y otros que no es que no sea una buena investigación, sino que no están bien presentados, bueno, pues les intentaré dar alguna pista de cómo mejorar esas barreras, ¿no? Y luego, por otra parte, también quería ponerles como ejemplo. Yo, además de profesora, soy investigadora y, como les he dicho, en mi país, para conseguir mejorar en tu posición dentro del ámbito universitario, necesitas cierto reconocimiento en cuanto a las citas. Eso quiere decir que necesitas mejorar tu impacto, y el impacto es la visibilidad, es decir, que otros lean lo que tú publicas y que además te citen. En este esquema que vemos aquí sintético que nos ofrece Google Scholar a todos los que tenemos perfil, pues bueno, sí, tengo un índice H23, pero un índice H23 lo que quiero que vean abajo es cómo ha mejorado mi número de publicaciones en esas barras ascendentes, sobre todo desde 2014. En el 2011... Hasta el 2011 yo publicaba poquito, más o menos terminé la tesis creo que en el 2005, 2006, y hacía cositas yo sola, publicaba sola, trabajaba con 3 o 4 artículos al año, y de repente entré en un grupo de investigación. Y cuando entras en un grupo de investigación tienes la oportunidad de aprender y colaborar con otros compañeros que pueden ser totalmente distintos a tu manera de comunicarte o de trabajar, pero es lo que te da riqueza como autor, ¿no? Como investigador. Desde 2011, que empecé en esta línea de alfabetización mediática en el grupo de Ignacio Aguadet, pueden ir viendo mi aumento. Y si tienen curiosidad de ver con quién publico, verán que ya no publico sola.
muy poquitas veces publico yo sola, siempre trabajamos en equipo y eso es lo que hace que tu visibilidad sea mayor, que tu impacto sea mayor, que tus artículos sean mejores, que tu manera de dirigirte a la sociedad y transferir conocimiento sea mucho más potente. Bueno, pues continuando con esta idea de cómo he llegado hasta aquí, ¿no? De lo que yo he visto, cómo ha sido mi trayectoria, lo que yo veo en otras personas, incluso mis doctorandos que están también en Latinoamérica y en España, lo que he aprendido o lo que yo intento transmitirles es que para escribir bien hay que leer. Y hay que leer bien, no solamente se trata de leer, sino que hay que leer bien. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos obligan a publicar, como les decía, a nivel curricular para ser investigadores y académicos reconocidos y promocionar y por lo tanto eso nos exige escribir y por lo tanto para escribir bien hay que leer bien. No es leer mucho, no es leer las mejores revistas, sino leer bien para aprender, pero sobre todo para comprender y para hacer una lectura crítica de cada uno de los artículos, capítulos, libros que tenemos en nuestras manos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues lo que tenemos que hacer cuando tenemos acceso, hay muchísimas revistas en acceso abierto, en Open Access, tenemos libros, tenemos posibilidades a través de nuestras universidades de acceder a revistas que no sean Open Access. Lo que se trata cuando leemos un artículo científico de nuestra temática, de los autores referentes, es que debemos identificar determinados aspectos en esas lecturas. Por ejemplo, tenemos que ser capaces de identificar en un artículo de 7.000 palabras, unas 10 páginas, cuál es la aportación original, qué aporta de nuevo ese autor, ese artículo, esos autores, cuál es el avance que supone esa lectura, ese resultado de una investigación respecto a lo que otros autores han hecho hasta ese momento. Se trata también de llegar a descubrir cómo los autores de ese artículo justifican el valor de su trabajo, justifican esa aportación original y relevante. Y una vez que hemos identificado todo esto, no nos queda nada más que imitar esas estrategias que utilizan otros autores para crear nuestro propio modelo o estilo de escritura académica. Por lo tanto, la clave que ven ahí en rojo destacada es practicar. Es muy difícil nuestros primeros años como autores o nuestros primeros artículos, que el artículo sea recibido bien en revistas de impacto. Por lo tanto, se trata de practicar y de no desesperar en el camino. También quería hacerles pensar si tienen algún autor de referencia, algún autor que digan cuando han leído, qué gusto leer este autor, qué bien lo he entendido, cómo lo hacen. Bueno, pues yo, por ejemplo, les ofrezco aquí algunos de los autores que a mí me han inspirado y me han ayudado a mejorar mis artículos, como son Leonor Buendía o Hernández Sampieri, expertos en metodología de las ciencias sociales, de metodologías de la investigación, que me ayudan a justificar los procesos metodológicos que aplicamos en nuestras investigaciones para llegar a ese artículo. En el ámbito de la comunicación y en el ámbito latinoamericano, bueno, pues referentes en la red Alfamed, por supuesto, Antonio Orozco o Ismar de Oliveira. Creo que deberíamos todos plantearnos y repensar quiénes son nuestros autores de referencia. Leerlos, como he dicho, leerlos bien, de manera comprensiva y captar de ellos las mejores ideas para imitarlo y para practicarlo. Por lo tanto, se trata de leer, de comprender y de practicar. ¿De qué vamos a hablar en estos minutos? Bueno, de cómo leer, qué es eso de leer, por qué hay que leer y cómo vamos a leer, dónde tenemos que leer. Y una vez que hemos leído, que hemos asumido esa manera de captar las mejores ideas de los artículos, vamos a escribir. ¿Cómo tenemos que escribir? ¿Cómo tenemos que llegar a ese diseño de nuestro estilo de enseñanza académica e investigadora? ¿Y dónde vamos a escribir? Una parte de esta charla, sobre todo en la parte final, les voy a poner unas líneas que son unos posts que publicamos en esa imagen que tienen abajo que se llama La Escuela de Autores de Comunicar. La revista Comunicar, desde hace varios años, pues hemos hecho como un trabajo de transferencia de conocimiento también a través de un blog que pueden encontrar en la propia revista comunicar.com, en la que a partir de ver muchísimos artículos con muchas mejoras, a partir de buenas investigaciones, pero artículos muy mejorables con errores graves que no permiten que se evalúen o que se acepten y que se publiquen, hemos creado la Escuela de Autores en la que todos los editores de la revista pues vamos colaborando para dar tips, ideas a los autores que necesitan mejorar. Vamos a la lectura. Cuando tenemos que leer un artículo, no sé cuántos artículos leen a la semana,
Pero si queremos escribir artículos, tenemos que leer artículos, igual que el que si quiere correr una maratón tiene que correr todos los días o casi todos los días un poquito para llegar a una maratón, una media maratón. Bueno, pues para llegar a escribir tenemos que leer. ¿Cuánto tenemos que leer? No, como decía antes, no depende de la cantidad, sino de cómo leo. Entonces, leer significa hacer una lectura selectiva, hacer una lectura de investigación, leer para detectar en algunos estudios qué limitaciones y lagunas, ahora veremos por qué, nos ofrecen los autores, y sobre todo leer para replicar métodos. En cuanto a la lectura selectiva, no voy a leer todo lo que me llega a través de Dialnet o a través de alertas que yo me puedo hacer en Google Scholar o a través de mi biblioteca, sino que voy a seleccionar qué es lo que tengo que leer. Sobre todo, leer a expertos en mi temática. Necesito demostrar, cuando escribo un artículo científico, quiero competir a nivel internacional, que conozco exactamente el panorama y el estado de la cuestión del tema al que me voy a dedicar. Por lo tanto, necesito leer a los expertos en mi temática, desde los más antiguos a los más nuevos, sobre todo los últimos, las últimas aportaciones científicas en revistas de investigación. Y también me interesa leer lecturas, textos, libros, posts, blogs, sobre escritura científica, cómo escribir artículos, cómo escribir tesis, cómo escribir trabajos de máster. Hay muchísimo trabajo en esta línea. Bueno, para leer a estos expertos que trabajan en mi línea, pues dentro de la comunicación hay muchísimos ámbitos de comunicación digital, los medios más tradicionales, el cambio de la radio a lo digital, nuevas formas, todo el tema de la desinformación y las fake news que está ahora siendo de máximo impacto entre el ámbito de la comunicación y también de la educación. Bueno, pues lo que se trata es que yo me conozca a todos los autores, conozca todas las temáticas, las líneas de investigación que están activas y esas líneas emergentes, esas líneas que están surgiendo y que yo tengo que hacer acopio de ellas para trasladarlo en los próximos artículos. Claro, conocer todo esto supone muchos años de trabajo y estar permanentemente alerta, pero podemos hacerlo en varias fases. Por ejemplo, podemos comenzar por nuestro contexto local en Bolivia, ojo, o en mi contexto, en mi entorno universitario, ¿qué se está publicando sobre mi línea de investigación? ¿Cuáles son los últimos aportes de otros autores? Abriré mi estudio al contexto nacional en todo mi país, por ejemplo en España, en qué universidades, qué grupos de investigación trabajan en lo que yo estoy avanzando y finalmente lanzarnos al contexto internacional. Debemos ser capaces de tener un mapa mundi de cuáles son aquellos países, aquellas universidades, aquellos grupos de investigación más potentes y más conocidos en mi ámbito de estudio. A ver si me deja pasar la diapositiva. El objetivo será, por tanto, que yo, autor, futuro autor, investigador, cree mi propio mapa de investigación de la temática que estoy estudiando. Les pongo un ejemplo, que es maccom.es. No sé si lo conocen, es un proyecto de varias universidades españolas de comunicación, facultades de comunicación, que lo que han hecho ha sido crear un mapa de investigación en comunicación en todas las universidades españolas. Las 33 universidades españolas que tienen facultad de comunicación, lo que han hecho estos investigadores ha sido detectar qué tesis doctorales vinculadas a la comunicación se están investigando, cuáles son las temáticas, qué proyectos de investigación se están llevando a cabo, qué libros se están publicando, qué artículos científicos se están publicando, qué comunicaciones en congresos se están publicando y qué grupos de investigación existen en cada una de las 33 universidades. Esto es fantástico, encontrar esto, porque cuando tú haces un marco teórico para tu tesis, para tu maestría, para un trabajo de investigación, sabes dónde está el panorama y dónde puedes ir leyendo y buscando trabajos de ciertas personas, grupos de investigación o universidades. Esto debería, yo les planteo como reto, estos próximos días que tienen vacaciones, que empiecen a buscar, a ver si llegan a hacer ese mapa en Bolivia, en mi contexto, en mi país, qué facultades de comunicación hay y qué líneas, qué trabajos se están publicando vinculados a la comunicación en mi país. Creo que es una buena estrategia para ser conscientes de cuál es el estado de la cuestión de la temática que nos interesa. Se me ha pasado... A ver, ¿dónde se ha ido? Aquí la siguiente diapositiva es esta.
cuando hablamos de lectura de investigación, de profundidad sobre los autores que me interesan y saber localizarlos y poder leerlos, tengo que hacer una lectura de investigación. Es decir, cuando tengo un artículo delante, lo que necesito es encontrar ciertas frases que me orienten, ciertas expresiones que me ayuden a mí a justificar posteriormente mi trabajo de investigación. Por ejemplo, detectar resúmenes en estas revistas. Los resúmenes suelen tener unos 250 palabras en español. Vamos a ver cómo elaborar un resumen que tiene esas partes de introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusiones para yo imitar ese modelo. ¿Cómo introducen nuevos conceptos en el marco teórico? ¿Qué teorías o cómo justifican e introducen las teorías en las que se ha sustentado para desarrollar su investigación? ¿Cómo se presentan los resultados? ¿Cómo se establecen líneas a partir de los objetivos planteados? ¿Cómo se destaca la importación de los objetivos que hemos propuesto? En cuanto a la metodología, hay que ser muy riguroso a nivel metodológico, porque los expertos evaluadores de artículos científicos pues, exigen, ¿no?, pulcritud en la rigurosidad metodológica de cualquier investigación. Por lo tanto, tengo que fijarme en esos artículos cómo justifican ellos la metodología y cómo responde a los objetivos que he propuesto en esa investigación. Puede que haya en mi estudio investigación hipótesis o no. Si las hay, debo justificarlas y demostrar si se cumplen o no. Cuando llegamos a, una vez presentados los resultados que responden a los objetivos planteados, tenemos que hacer una buena discusión de resultados. Es decir, los resultados que yo he obtenido los discuto, los contrasto con otros autores que ya he introducido en el marco teórico. Además, es aconsejable destacar si existen las limitaciones del estudio, pues por características del instrumento en el que se aplicó o quizás de la muestra que no es representativa. Ser honestos con el editor, con los autores y decir, bueno, hasta aquí llegó mi investigación, puede que existan estas limitaciones, somos conscientes. Y finalmente, cuando llegamos a las conclusiones, se trata de dar la relevancia que merece mi trabajo, mi proyecto, creer en él y destacarlo, venderlo bien, hacer una buena estrategia de darle la relevancia a las conclusiones de ese trabajo. Respecto a esa otra manera de leer que les decía, vamos a leer también de conocer los autores, imitar su estilo, además de investigar esas ideas que ellos aportan, que a mí me van a servir, vamos a leer para detectar limitaciones y lagunas. Muchos trabajos, como les decía, muchos artículos publicados en las mejores revistas del mundo en comunicación, publican sus trabajos y aportan ya las limitaciones, incluso nos dan pistas para siguientes estudios. Por lo tanto, cuando yo veo estas limitaciones en una investigación, en un artículo, debo detectar qué aspectos de mi tema faltan por investigar. Pues quizás en otro tipo de muestra, aplicarlo en mi contexto porque en Bolivia o en mis universidades no se ha aplicado, si podría incidir otra variable en los resultados obtenidos o si puedo hacer una comparativa entre el estudio realizado, por ejemplo, en Colombia o en Paraguay con lo que estamos trabajando en Bolivia. También se trata de buscar limitaciones de los propios estudios que están publicándose y propuestas líneas de investigación que muchos autores ya nos ofrecen. Se trata de aprovecharlo. Vamos a buscar esta parte final de los artículos porque nos interesa llegar hasta ellos. Por lo tanto, además de ese mapa que les invito a que realicen, ese mapa con papel y bolígrafo, a ver si conseguimos identificar quién y qué está publicando en mi contexto, sería interesante elaborar un registro de estas limitaciones que voy encontrando cuando voy leyendo, para descubrir qué falta por investigar y publicar, y ya me están dando ideas de por dónde puedo ir yo, y si se ha publicado algo en una revista extranjera que no tiene réplica en mi contexto boliviano, por ejemplo. Me ha gustado mucho este estudio que han hecho en comunicación con jóvenes o en radios comunitarias. Voy a tratar de plantearlo también aquí en Bolivia. Aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, esta autora, Zasu, dice en su artículo publicado en una de las mejores revistas que se llama Behavioral Information Technology en JCR, nos dice en el mismo artículo, al final del artículo, por lo tanto, esta investigación invita a los investigadores a ir más allá de las categorizaciones fijadas por discapacidad y ofrece una recomendación de 3 niveles para futuras investigaciones para explicar lo que sea. Es decir, los propios autores, cuando dominan una temática y ven las limitaciones de su estudio, dicen, para siguientes investigaciones se aconseja seguir esta línea. Bueno, pues vamos a aprovecharlas, vamos a aprovechar esas líneas para seguir investigando por ahí. Porque es muy difícil, no sé si se lo han pensado alguna vez, cuando envían un artículo a una revista, cuando se les plantea una nueva línea de investigación,
si alguien ya la inventó antes, si a alguien se le ocurrió antes, puede que sí, no lo sepamos. Bueno, pues en este tipo de parte final de los artículos de expertos nos encontramos ya con las limitaciones detectadas. Bueno, otra manera de leer de manera comprensiva y crítica es leer para replicar estudios con un enfoque metodológico similar. Cuando se envía un artículo de investigación a una revista científica, los evaluadores, los editores, esperamos que el enfoque metodológico sea lo más riguroso posible, que sea capaz de replicarse en otro contexto, por lo tanto, que se ofrezca toda la información necesaria. Con todos los elementos, además de la identificación de la muestra, la selección de la muestra, cómo se crearon los instrumentos que se aplicaron, las técnicas para recogida de datos, cómo se procedió a analizar esos datos y cómo se llegaron a las conclusiones. Esto es muy importante para que un editor nos dé el visto bueno a un artículo. Por lo tanto, el objetivo de estos enfoques metodológicos es tratar de que cualquier lector, investigador de nuestro trabajo pueda replicar ese diseño metodológico para poder obtener los mismos resultados. Si vemos un cuestionario que se ha aplicado en una comunidad de mi contexto para valorar la importancia, trascendencia de la pandemia, de la desinformación en los medios de comunicación, bueno, pues a partir de cómo han diseñado ellos ese proceso metodológico, yo me lo podré apropiar para mi propia investigación porque igual me interesa conocer eso mismo en el contexto universitario. Bueno, pues aprovecho, adapto el cuestionario, el instrumento, replico el método y tengo la mitad del trabajo hecho. Aprovechémoslo también. También les decía que además de leer autores relevantes de mi tema de investigación, nos interesa leer artículos, posts en blogs sobre escritura científica. Aquí les indico que existen muchas publicaciones y muchos cursos que nos ayudan a elaborar buenos trabajos para publicarse y ceñirnos a 3 momentos concretos. Y aquí es donde vamos a citar a la Escuela de Autores, donde nos enseñan cómo preparar un manuscrito, cómo escribir el artículo y sobre todo cómo divulgarlo para tener impacto, porque si escribo y el artículo se queda en la revista y no se mueve y no se lee y no se cita, imposible que yo pueda subir en mi impacto, en mi visibilidad y en mejorar mi índice H como autor. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a cómo se prepara el manuscrito, cómo se escribe y cómo lo vamos a divulgar. ¿Dónde tenemos que leer esos trabajos para llegar a este proceso? Sobre todo en estas 2 bases de datos. Yo creo que todos las conocen porque oímos todos los académicos, ¿no? JCR y Scopus, las 2 grandes bases de datos de científicas, las mejores revistas científicas del mundo. La Journal Citation Report y Scopus. Ahí hay que leer. Podemos leer libros, podemos leer congresos, podemos leer otro tipo de lecturas, pero sobre todo si queremos publicar aquí, que es lo que nos van a valorar a nivel internacional, debemos leer aquí. En España en concreto tenemos un acuerdo del Ministerio de Educación para que todas las universidades públicas tengamos acceso gratuito a esas bases de datos porque son de pago. Pero no sé en Bolivia cómo es este acceso, pero es necesario leer este tipo de revistas porque no todas son open access. La mayoría de las mejores revistas, salvo Comunicar, son de acceso cerrado y hay que pagar por cada uno de los artículos. Bueno, aquí les invito también a que consulten la revista Comunicar. La revista Comunicar, dentro de las características de la información que ofrece el listado actualizado de las revistas españolas, en español y en inglés, pero españolas, de educación y comunicación. Todas las revistas, como está Comunicar, como está El Profesional de la Información, como está la Revista Latina de Comunicación. Bueno, todas las revistas de comunicación aparecen aquí relacionadas en cuanto a si están en JCR o si están en el Scopus o en qué ámbito están. Y en la Escuela de Autores lo que tratamos de hacer es ayudar a los autores a publicar en estas 2 bases de datos, por lo tanto les invito a leerlo. Y también libros como este. Este libro se llama Publica o Perece, Manual de Instrucciones para escribir y publicar artículos en ciencias de la salud, en este caso. Pero existen muchas lecturas que nos ayudan a mejorar cómo leer de manera académica. Incluso hay revistas científicas, además de Comunicar, que hace esta Escuela de Autores y es gratuita para todo el mundo que quiera mejorar. También el Serier y otras editoriales ofrecen pautas, pistas para escribir un artículo científico de calidad. Bueno, vamos a escribir. Vale, ya hemos leído en las mejores bases de datos, hemos leído a los autores de referencia, hemos tomado nota de aquello que nos interesa para luego poder escribir. Vamos a escribir. ¿Qué tenemos que cuidar? Nuestro estilo de escritura, fundamental.
Hay que cuidar nuestro estilo, la redacción, la sintaxis que estamos, cómo nos expresamos. Lo que se recomienda es imitar un poco lo que llaman el estilo anglosajón, ser claros, precisos y sin jergas o tecnicismos que no sean comprensibles para la mayor parte del público, que sean solo la especialidad de mi ámbito de comunicación y que no estén entendiendo otros lectores. Se trata de que las revistas también quieren crear impacto y para eso necesitan una pulcritud en el lenguaje y en la escritura máxima para que llegue a muchos autores. Escribir con un estilo conciso y autoritario, apoyando y estando convencidos de lo que estamos contando, usando siempre la voz activa, mostrando así la confianza en la calidad y en la novedad del texto. Voz activa me refiero no a escribir yo, sino siempre se habla en impersonal pero sí que es demostrando, ¿no? Hasta dónde has llegado, cómo has hecho esa investigación, cómo se plantean los objetivos, ofreciendo esa confianza al lector y también a los revisores. Bueno, pues también es importante tener en cuenta, cuando ya hemos mejorado esa manera de escribir, ¿con quién vamos a escribir? Yo les decía, yo empecé a escribir allá por el año 2008 y hasta el 2011 mi índice de impacto era mínimo. En 2011 entré en un grupo de trabajo, en un grupo de investigación, que somos pues hasta 50 personas y también contamos Alfamed y muchos más, y realmente de mi universidad somos 4 personas, el resto son todos de fuera. Yo trabajo con la revista Comunicar, que está en el sur de España, yo estoy al norte, todas las mañanas estamos conectados por videoconferencia, o sea, no hay que trabajar con el compañero del despacho, no hay que trabajar con el compañero de la universidad de al lado, ¿qué va? Internet nos ofrece la posibilidad de crecer en comunidad, por lo tanto, trabajar en equipo, desde mi punto de vista, es muy recomendable. Creo que es importante que descubramos nuestras propias fortalezas y debilidades a la hora de trabajar en equipo, porque aprendemos todos, yo aporto a los demás, ellos me aportan a mí y además porque, bueno, pues creo que es importante crecer juntos, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir, vamos a hacer este artículo, vamos a publicarlo, cómo lo enviamos, cómo creamos el equipo de autores? Bueno, pues yo recomiendo que se dé cabida desde los más seniors, que den cabida a los noveles también, ¿no? Porque tienen otra manera, otra frescura, otra manera de trabajar, otros temas igual más interesantes y novedosos, que haya esos grupos heterogéneos de senior con noveles. También es importante que aprendamos a trabajar con colegas de diferentes instituciones y también de diferentes países, que combinemos autores expertos en diferentes partes del artículo. Habrá quien se le dé mejor redactar el marco teórico y hacer el estudio del análisis de contenido de lo que está publicado, a otros se le dará mejor la parte de investigación, incluso otro trabajará mejor en inglés. No tenemos por qué ser todos expertos en la temática, pero cada uno somos expertos en una forma de escribir, así que vamos a hacer grupo para apoyarnos. Yo, por ejemplo, trabajo con un matemático, yo no sé nada de matemáticas, pero él me ayuda con la estadística y yo lo adapto a mi temática y luego yo le ayudo en la redacción de los marcos teóricos en sus temas. Y luego también, si se utiliza una parte de una investigación, de una gran investigación, que por ejemplo hemos hecho con muestras diversas, por ejemplo, una investigación con los jóvenes del uso de las redes sociales o de los medios digitales, y tenemos grupos de educación primaria, igual hasta los 12, 13 años, luego jóvenes, luego universitarios. De aquí podemos sacar varios artículos. Vamos a hacer varios grupos de trabajo para cada una de las muestras. Por lo tanto, se trata también de practicar la empatía, de ponerse en el lugar de ese editor que va a recibir nuestro trabajo y también en el lugar del lector, ¿no? Escribir de manera correcta, tener un estilo académico adecuado y sobre todo saber compartirlo con otros autores y saber ayudarnos y trabajar en equipo para superar las barreras que a veces los editores, si llega una investigación puntual de un contexto muy pequeño y que solamente es un autor, va a tener más limitaciones que si es un equipo de varias universidades o un equipo incluso internacional aportando diferentes puntos de vista sobre una temática con diferentes muestras. Yo de verdad que para mí ha sido el gran descubrimiento de la escritura académica, el poder trabajar en equipo. Algunas pistas que les doy aquí. Con esta tabla lo que he tratado ha sido de invitarles a sacar el máximo provecho de una investigación. Cuando estamos trabajando en un tema que nos apasiona, que nos interesa, la tesis doctoral o una investigación posterior, bueno, pues sabemos que hay diferentes partes de esa investigación, diferentes partes que tienen que aparecer en un artículo científico, una comunicación, como son la revisión de la literatura,
el diseño de instrumentos, los resultados a los que vamos a llegar según el tipo de muestra, otros resultados que son cuantitativos de manera más global, incluso análisis potentes a nivel estadístico, o incluso podemos destacar de esa investigación variables que inciden en los resultados, pues puede ser el nivel socioeconómico de los jóvenes que usan redes sociales, o puede ser el que sean chicos o chicas, o que estén en una escuela pública o privada, diferentes variables, ¿no? que podemos sacar de una investigación, y además una serie de propuestas de mejora. Por ejemplo, una propuesta, una guía docente, una guía para investigadores o para locutores de radio, donde les demos pistas de esto hemos descubierto ese problema, le aportamos esta solución. Esas serían las partes que podríamos sacar de un mismo proyecto de investigación. Vale, tenemos esas partes, vamos a trabajar diferentes publicaciones, porque un proyecto no se acaba en un artículo, sino que pueden salir muchos más artículos. ¿Dónde lo enviamos? ¿Cómo acierto ahora qué revista puede ser mejor? Bueno, pues yo he dividido aquí en las diferentes columnas el rango un poco de las publicaciones académicas. Por supuesto, revistas de primer nivel que sean WOS y Scopus, en las que se deben enviar determinados aspectos, como puede ser un buen análisis de contenido, de una revisión de la literatura, un artículo de revisión donde se ha hecho un análisis en ese ámbito, en esa temática que se ha publicado hasta ahora. Yo eso lo enviaría a una revista de primer nivel. También cuando tengo resultados potentes aplicados en diferentes muestras o en diferentes objetos de estudio, también se enviaría, sobre todo si es internacional, a una revista de primer nivel. Si tengo un análisis estadístico avanzado en cuanto a los resultados cuantitativos, también se podría enviar a una revista de primer nivel. Y si los datos son cualitativos, de entrevistas, grupos de discusión, análisis de contenido de páginas web, de publicaciones en prensa, etcétera, pero está bien hecho y bien justificado metodológicamente, puede ir a una revista de primer nivel. Y sobre todo cuando pues se han aplicado un cuestionario, se han hecho diferentes análisis estadísticos de ese test, también irían ese tipo de revistas. El segundo nivel de revistas, bueno, pues dentro de WOS y Scopus saben que hay varios cuartiles, ¿no? Que lo dividen en 4 bloques cada uno de ellos. Primer nivel llamaríamos a primer y segundo cuartil, y revistas de segundo nivel, bueno, pues aquellas que sí que están en Scopus, pero están, o en JCR, pero están un poco más bajas. Vamos a ver en ese segundo nivel, entre el cuartil, tercero, cuarto, o incluso que han entrado en la base de datos y aún no tienen cuartil, lo llamaríamos revista de segundo nivel. Yo aquí enviaría la revisión de literatura, pero si se ha hecho solamente a nivel local, donde no se ha hecho una gran investigación, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el diseño de instrumentos aplicados en una investigación, la validez, la fiabilidad de los instrumentos, técnicas Delphi, Focus Group que hemos aplicado. Bueno, pueden ir viendo diferentes análisis, diferentes explotaciones de una investigación donde la iríamos publicando. Cuando trabajamos con una revista divulgativa que no está indexada en estos índices de impacto, bueno, pues podemos presentar una revisión de la literatura, un estado de la cuestión de una manera más simple, o una propuesta de mejora que ven en la parte inferior. También comunicaciones de congreso. Claro, no voy a presentar en un congreso de comunicación si fuese médico o fuese ingeniero aeronáutico, pues posiblemente sí, porque es lo que se valora en el currículum en ese área, pero en las ciencias sociales lo que nos valoran son las revistas. Por lo tanto, vamos a guardar lo mejor de nuestra investigación para las revistas, y a los congresos, bueno, pues sí, llevaremos algo más pequeño, un primer boceto de lo que estamos trabajando, algo que tenga que ver con el diseño de instrumentos y sobre todo de las propuestas de mejora, ¿no? Que es lo que nos interesa también encontrar en los congresos. Y por último, libros, capítulos de libro. Bueno, pues hasta no conozco las agencias de evaluación de la calidad docente en Bolivia, pero en España no se valoran los capítulos de libro. Sí que se tienen en cuenta libros de autoría única, de un autor reconocido, en una revista de impacto que está también en una base de datos que se llama ESPI, internacional, y que bueno, podrían tener cierto valor, pero sobre todo revistas. Por lo tanto, lo mejor de nuestra investigación, datos internacionales, datos donde se ha hecho un estudio estadístico potente, donde hay un análisis, unos resultados novedosos, interesantes, primer nivel. Y vamos a ir dejando el resto de datos que se pueden sacar de una investigación para otro tipo de publicaciones. Bueno, para terminar con esta parte, una hoja de ruta para autores noveles o autores que no están teniendo mucha suerte, ¿no? A la hora de enviar artículos a revistas. Vamos a aplicar sobre todo el sentido común. Vamos a tratar de aprovechar al máximo nuestra investigación y nuestras horas de trabajo.
¿Qué recomendamos haciendo un repaso de lo que hemos visto? Leer publicaciones sobre la temática que nos interesa de manera comprensiva. Diseñar una buena estrategia de búsqueda bibliográfica. Primero, WOS y Scopus, y dentro de ellos voy a buscar a mis autores de referencia y en los grupos de investigación del tema que me interesa. Tercero, no esperar a escribir. Ser proactivo, propónselo tú a tus colegas. Ponte en contacto con gente de otras universidades que trabaje tu tema, proponles un artículo conjunto, proponles una publicación, una investigación conjunta. No te van a llamar posiblemente porque somos muchos en el mundo en el mismo tema. Proponlo tú. Luego el no procrastinar quiere decir que no lo dejes, no lo vayas dejando para mañana, para el verano, después de las vacaciones, sino que hay que ser activo permanentemente. Es interesante, propongo aquí como quinto apartado, ser evaluador de artículos. A mí me ha dado una perspectiva para mejorar mis trabajos muy grande, sobre todo porque evaluando artículos aprendes a detectar fallos, ¿no?, que puedes cometer tú, y sobre todo para ver buenos artículos y leerlos de esa manera comprensiva, porque los tienes que valorar. No es lo mismo leer para coger una idea del artículo que leer para evaluarlo. Entonces es fantástico de verdad evaluar artículos. También les digo ahí, no esperen a que les llamen de una revista para ser invitados a ser evaluadores. Postúlense, escriban a una revista, mire, estimado editor, he leído su revista, me parece muy interesante, por favor, invíteme a ser revisor. Me ha avisado la alarma que me queda poquito tiempo. Es importante hacer equipo, decía, para los autores, determinar el número de autores, el orden y lo que vamos a hacer cada uno en una publicación, diseñar bien el artículo, como les decía también con el resumen, introducción, método, resultados y conclusiones, elaborar un listado de posibles revistas para enviar. Es difícil que a la primera revista que enviemos nuestro artículo nos lo acepten. Por lo tanto, sabemos, y ya no sé dónde está el récord, pero hasta 20 revistas pueden pasar con tu mismo artículo de una a otra, a veces se quedan desfasados. Entonces hay que tener una lista prevista. ¿Que nos rechazan? A por otra. Por último, elegir la revista y leerla en profundidad antes de enviar el artículo. Leer su normativa, hacer uso del checklist que nos ofrecen casi todas, los criterios que a veces se ofrecen para que nos evalúen el artículo es muy importante. Voy a ir un poquito más rápido ahora, simplemente porque esto lo tienen todo en la web. Les repito que tenemos en la Escuela de Autores de Comunicar ideas para publicar en revistas científicas, y he dividido esta pequeña presentación en 3 partes, que es qué hacer antes de escribir, cómo redactar y después de escribir. Bueno, antes de escribir, aquí les ofrezco algunos títulos de los POCs, que son muy breves, que son de una página, que les van a dar muchas ideas sobre cómo leer, cómo redactar de manera científica, ser preciso, claro y breve, la relevancia, originalidad y la anonimia, coordenadas para la publicación. Y cuando ya estamos redactando, vamos a tratar de buscar un buen título, hacer un buen asta, pulcramente el asta, porque muchas veces el editor es lo único que se lee de nuestro envío, nos lo pueden rechazar. Escribir bien los párrafos, sin ideas largas que no se terminan y sin párrafos que no tienen una única idea, sino que lo continúan en el siguiente. Un párrafo, una idea, otro párrafo, otra idea, conectados, por supuesto, pero bueno, aquí se ofrecen algunas claves. También para hacer un buen estado de la cuestión, algunas frases rituales que se suelen utilizar y a veces se abusan, cómo hacer una buena discusión de los resultados y después de escribir. Hemos escrito el artículo y antes de enviarlo debo darme cuenta de algunas cosas, como hacer ese chequeo previo. Los pares amigos es un artículo que publiqué que decía que es importante mandárselo a un colega que nos lea el artículo porque pueden tener otra perspectiva que nos evite que luego el editor no entienda. Atender las normas, utilizar bien nuestro nombre de autor, usar bien las referencias y que sean actuales y bien citadas, las imágenes que aportamos, gráficos, figuras, tablas que sean de calidad. Bueno, y otras ideas que les planteo por aquí, como mantener una correcta correspondencia con los editores, visibilidad internacional, buscarla, y también decidir si lo mandamos a una revista online, si a una revista impresa, y escoger por último una publicación de calidad. ¿Dónde? JCR y Scopus. ¿Queremos publicar ahí? Por supuesto. ¿Qué hay que hacer para publicar ahí? Leer esas revistas. Si no, vamos a fracasar casi con toda seguridad. Me van a hacer preguntas, pero les voy a avanzar yo algunas primero para terminar con esta charla, que les digo, ¿puedo escribir un artículo sin tener previamente un proyecto de investigación financiado o no? Pues sí, lo que se necesita es una investigación, no un proyecto.
puedo que yo esté investigando solo o con los colegas, pero que no haya un proyecto detrás que soporte, que le dé nombre, que le dé forma, pero estoy investigando. Bueno, pues investigar a partir de datos publicados por un organismo internacional, por ejemplo, la OMS, que publica estadísticas, o diferentes organismos que me dan datos para yo poderlos replicar. Lo que les planteo que hay que saber a partir de esa investigación, tener una buena pregunta de investigación que plantear para llegar a cabo un objetivo concreto y convencer con las conclusiones de mi visión de ese proyecto que ya está en marcha. Segunda pregunta, ¿cómo evito el plagio cuando trabajamos en 2 artículos sobre la misma investigación? Si hacemos caso de esa tabla, les decía, diferentes partes de la investigación se pueden enviar a diferentes sitios, comunicación, capítulo de libro, artículo. ¿Cómo evitar el plagio? Pues hay pistas fáciles como usar las diferentes referencias para elaborar el marco teórico. Es muy difícil detectar el plagio, aunque la investigación sea la misma, los datos hayan sido tomados con el mismo instrumento, vamos a hacer un marco teórico diferente para cada uno de los trabajos. Analizar bien que esos datos no coincidan y, bueno, pues utilizar diferentes secciones del instrumento, por ejemplo, del cuestionario. ¿Puedo enviar el mismo artículo a 2 revistas simultáneamente? Sí, pero no se cumplirían las condiciones de la segunda revista, que siempre nos exigen originalidad. Y les digo aquí, si ya lo hemos hecho, tan pronto pues se nos acepte una revista, hay que quitarlo de la otra. Ojo, nunca presentar el mismo trabajo publicado en 2 revistas o con títulos similares a una acreditación o a una evaluación, porque los evaluadores lo van a reconocer y nuestra profesionalidad y ética como autores va a quedar en entredicho. Cuarta pregunta, ¿cómo reducir los tiempos de evaluación de un artículo? Podemos pasar 1 año sin tener respuesta de la revista. Bueno, pues yo creo que para reducir el tiempo lo que hay que hacer es un buen trabajo. Un buen trabajo, vamos a dedicarle tiempo a elaborar el artículo, vamos a cumplir con la normativa de la revista y vamos a saltar ese primer paso para que pase a revisión, ¿no? Porque si no los editores nos lo van a rechazar. Y por último, cuando me rechazan un artículo, ¿cuánto tiempo debo esperar para volver a enviarlo? Bueno, pues nada, según me lo rechacen, lo redacto, lo relaboro, lo puedo enviar, pero haciéndolo bien, volviendo a releer qué me han dicho que estaba mal, lo voy a cambiar. Y les digo aquí, ojo, adaptar solo el estilo de texto de la siguiente revista, adaptarlo siempre a la revista que lo vamos a leer. Sexta pregunta y última, si recibo una invitación, penúltima, perdón, de una editorial que igual algunos han recibido, una editorial que se llama Editorial Académica Española para publicar su tesis, que han encontrado que han publicado su tesis y que les ha interesado muchísimo, que les invitan a publicarla, por favor, no contesten al correo. Es falso, es una revista depredadora de esas revistas Predator, que al final lo que quieren es dinero y no es cierto que sean revistas de impacto. Podemos pensar, ¿es tan importante mi tesis como para que me inviten? Y por último, esta sí, ¿cómo detectar las revistas Predator? Bueno, este es un correo que yo he recibido el día 31 de marzo en el que me invitan de una revista de Nueva York a escribir un artículo, he entrado en JCR, en Scopus, he visto que esa revista no existe y rápidamente detectas que es Predator. Si no está en JCR y en Scopus, es mejor rechazar este tipo de invitaciones. Y les invito a leer a estos 2 autores. Rafa Repisos, editor de Comunicar también, publica en la Escuela de Autores un post, por ejemplo, y en su página web, que se llama Lobos con piel de cordero, revistas fraudulentas, que son estas revistas Predator. Y luego Jeffrey Beall, americano, tiene una lista de estas revistas Predator. Si nos llega una invitación de este tipo, primero desconfiar, después comprobar que esté en JCR y Scopus, y si no, nos vamos a la lista de Jeffrey Beall y lo comprobamos. Muchas gracias por su atención. Aquí tienen mi correo electrónico por si tienen alguna duda y ahora sí que quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. Hemos tenido una excelente jornada de claves para poder publicar. Creo que ha sido un recorrido bastante intenso, desde aprender a leer bien para publicar bien, ver dónde queremos publicar y básicamente lo que tenemos que aprender previa a la publicación es de leer esos artículos similares a los que son en las áreas en las que trabajamos, en las líneas de investigación, donde trabajamos cada investigador, ¿no? Hay varias preguntas, te voy a leer. Tenemos la participación de México, Venezuela, Honduras, Argentina, Perú y Bolivia en este webinar, lo cual es muy grato para nosotros, porque cada vez estamos un poquito abriéndonos también con la participación más internacional.
Hay una pregunta acá de Henry Fontanilla. Dice, ¿hay una clasificación de artículos? ¿Cuáles serían? ¿Cuál es su posición sobre el estilo, sobre el tema del estilo APA, la 7ª edición para publicar? Bueno, claro que hay una clasificación, no de artículos, sí de revistas. Y los artículos que están publicados en esas revistas es la excelencia en la investigación. Por lo tanto, mi recomendación, leer JCR y de WOS, de la Web of Science, y leer revistas que estén en Scopus. En Latinoamérica hay muchas revistas que están ya en Scopus. Acaba de entrar en comunicación la revista Contratextos de Lima, de Perú. Cada vez hay más revistas de comunicación. En España cada vez también tenemos más revistas de comunicación. Son más frecuentes las de educación, que también a veces alguna, como Comunicar, se especializa en alfabetización mediática y también es de comunicación, pero tenemos que ir a esas revistas, leer, buscar en Scopus. Si no tenemos acceso desde nuestro centro de trabajo gratuito a Scopus, ¿qué podemos hacer? Al menos detectar qué revistas están ahí. Bueno, pues ponemos en el buscador Scopus, SJR o Scopus directamente y vamos a buscar ahí el nombre de la revista, nos dice si está indexada o no. JCR necesitamos acceso, pero vamos a leer esas revistas, vamos a hacer nuestro listado y leerlas. Y luego respecto a las normas APA, pues nos guste o no nos guste, son las reglas del juego y no tenemos nada que hacer frente a los editoriales que exigen esa normativa. Entonces es tan fácil. Yo ayer estaba pensando, porque mis estudiantes, doctorandos, bueno, me vuelvo loca para que aprendan a hacer bien las normas APA. Yo les digo, es algo tan sencillo como cuando aprendes a conducir. Si tú te acostumbras, al final lo haces de manera automática, no te estás dando cuenta, si estás pisando el embrague, el acelerador, si estás dándole intermitente o no. Es cuestión de método, de repetición y de constancia. Creo que las normas 7 en concreto nos ayudan a simplificar el trabajo. De manera que, por ejemplo, dentro de las citas ya no se incluyen más de 2 autores, sino que cuando hay más de 2 autores se pone el primero et al. Luego las referencias, creo que también ha desaparecido la obligatoriedad de poner la ciudad en la que se publicó tal libro, que a veces nos costaba encontrarlo, con lo cual creo que nos gusten o no, no hay otra opción que seguir las normas APA y las editoriales lo agradecen. Muchas gracias. Aquí tenemos la pregunta de una colega que nos escribe desde La Paz, Clondi Ordóñez, dice, considerando estos tiempos de pandemia, ¿las exigencias de rigurosidad se han modificado? ¿Existe tolerancia o no? Existe en algunas revistas los tiempos de evolución cuando te están evaluando un artículo. A mí me ha pasado, por ejemplo, en alguna revista que tengo un artículo en revisión, que me mandan las fichas de los revisores para publicar, sí que te dan un plazo. Usted tiene 15 días o 20 días para devolver el artículo. Y a veces sí que te dicen, bueno, debido a los datos de la pandemia, la dificultad, si necesita más tiempo, por favor, comuníquenoslo y lo alargamos. Pero mi experiencia el año pasado, desde el mes de marzo, entre marzo y el mes de julio, he publicado mucho más rápido como autora, mucho más rápido que en años anteriores. ¿Por qué? Pues porque los editores no podían salir de casa, nadie podíamos salir y trabajábamos, yo creo que mucho más. Mi experiencia personal es que he publicado más y más rápido desde la pandemia. Y como autora, pues yo creo que sí que hay revistas que están entendiendo que bueno, las limitaciones que tenemos, pero no es lo común, no es lo habitual. De hecho, nosotros en Comunicar no hemos tenido ningún problema. Este último número que hemos cerrado, hoy es día 2, el día 31, hemos recibido 325 artículos, más que nunca, estando en pandemia. O sea que no hemos visto que haya dificultades por parte de los autores. Por lo tanto, lo que tenemos es más tiempo para estar en casa y para trabajar mejor y leer comprensivamente. Muchas gracias. Jimena Martínez nos dice, muy interesante la presentación de la profesora Rosa. Por favor, recuerdo que alguna vez un profesional nos comentó que en la revista Comunicar hay una especie de criterios sobre algunos países y que cuando llegan de Ecuador simplemente lo rechazan, sin siquiera leerlo. ¿Qué tan cierto es? Dice. Para nada. Lo que tratamos a veces de rechazar son los españoles, que son la inmensa mayoría de lo que recibimos. Les aseguro que de esos 325 que hemos recibido en el número, más de 200 son españoles. Entonces, preferimos, ¿no?, que haya esa visión internacional y Ecuador, por favor, tenemos grandes amigos en Loja, en Ibarra, en Guayaquil, en Quito, para nada se rechazan. No, lo que además quien rechaza o acepta son los revisores y la evaluación es totalmente ciega.
Los revisores no saben de dónde son los artículos, a no ser que el contexto, el estudio sea puramente ecuatoriano, pero no el hecho de que el autor sea ecuatoriano, porque eso es invisible para los autores. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta también. A mí me gustaría saber qué tan difícil o si hay estudios sobre el tema de los autores latinoamericanos de publicar en inglés. Sí hay, porque cada vez creo que es ha ido creciendo el número, pero creo que todavía es una brecha bastante grande, ¿no? Entre estar presente en los artículos, en las revistas internacionales más conocidas, más divulgadas, y precisamente por esa dificultad de no publicar en inglés, ¿no? No sé qué te... Bueno, yo creo que el tema de publicar en inglés no es nada más que pagar a un traductor que nos traduzca. Pero si no leemos en inglés y no leemos lo que se investiga en esas ciencias, en ese ámbito de las revistas de impacto, que nos gusten o no, la mayor parte de ellas son europeas o norteamericanas y que están en inglés, pues difícilmente vamos a poder mejorar el estilo. Nosotros, la mayor parte de mi equipo de investigación, pagamos a traductores porque nos traduzcan los artículos, porque no manejamos el inglés de la manera pulcra y exacta del lenguaje, sobre todo el inglés británico, que es el que se impera en España, en Europa. Yo creo que no se trata tanto de que no podamos publicar por el idioma, sino que si no leemos ese estilo de redacción, de frases concretas, breves, es muy difícil que aprendamos a escribir así. Por lo tanto, insisto de nuevo, hay que leer esas revistas, hay que leer esos artículos, no sé, aprenderlos con H y asumirlos y empezar a imitar ese estilo si queremos publicar ahí. No es el idioma la barrera en la escritura, es en la lectura. Ok. Jimena Martínez nos dice, para publicar en revistas de alto impacto, ¿hay una mejor valoración a metodologías cuantitativas que cualitativas? En el caso de las metodologías cualitativas, ¿qué tanto se valora el uso del Atlas TI? Muy bien, muy bien. Nuestra experiencia es que Atlas TIS, así como el SPSS en el ámbito de, o el R ahora en el ámbito de la estadística cuantitativa, está muy bien valorado por los revisores del ámbito de la metodología, ¿no? De la investigación. Y Atlas TI es un programa que yo creo que tiene cierto peso y rigor académico como para aportarlo en una investigación. Sí que es cierto que la mayor parte de... Nosotros en Comunicar hemos hecho además hace poco un estudio sobre los artículos más citados. Nosotros preveíamos que a veces los estudios cuantitativos tenían más repercusión y más impacto que los cualitativos, pero no es así. De hecho, de los artículos más citados son artículos de análisis de contenido de literatura. Y son muy citados y son muy potentes y están muy bien hechos. También es verdad que la mayor parte de los trabajos que nos llegan son puramente de aplicación de instrumentos, de medida, de recogida de datos y análisis cuantitativo, pero no quiere decir que se rechacen los demás. Además, análisis cualitativo hay fantásticos, con grupos de discusión, con entrevistas a expertos. En Comunicar pueden ver que tenemos de todo y es bien recibido. Sí que es cierto, a mí me ha pasado como autora de enviar alguna revista y ellos dicen que se dará preferencia a estudios cuantitativos, te lo dice la propia revista, pero si no te lo dicen, yo creo que de todas formas cuando voy a enviar a una revista lo que tengo que hacer es conocer esa revista, qué tipo de trabajos publican. Oye, si no veo nada cualitativo en los 2 últimos años, posiblemente no me interesa esa revista, voy a buscar otra. Pero ya les digo que la experiencia de Comunicar es que artículos muy, muy citados son cualitativos totalmente, de análisis de contenido. Muchas gracias. Te pediríamos que quites, por favor, dejes de compartir tu presentación para que te podamos ver así completamente. Perdón. Aquí tenemos una pregunta más. Riliana dice, ¿cuáles son los temas eje que se sugiere que se pueden considerar para investigar? Seguramente están los temas vinculados a COVID, pero ¿qué otros más? Esto es complicado y yo les invito a que entren en ese mapa que les ofrecía antes, mapcom.com, que está hecho específicamente para comunicación, ¿no? y que se vean cuáles son las tendencias. Nosotros recibimos muchísimos trabajos de comunicación, en Comunicar, por ejemplo, y lo que vemos es que tiene mucho que ver o mucho impacto y mucha acogida todo el tema de la desinformación, la manipulación mediática en este momento que hemos pasado de pandemia. Está habiendo muchas líneas también que tienen que ver con el Big Data a nivel de ámbito de comunicación, con grandes datos y grandes proyectos a nivel internacional. Entonces,
quizás yo les invito a que entren en MacCom, vean qué temas, qué artículos están publicando y qué líneas, porque no sé en el ámbito latinoamericano si hay algún estudio de este tipo, pero nos puede servir como referencia este ámbito de España, y también, bueno, pues ver a revistas potentes como son, pues, Comunicar, que están publicando en comunicación, o El Profesional de la Información, revista latinoamericana, Comunicación y Sociedad en México, o sea, diferentes revistas. Yo haría un estudio más por revistas porque es lo más eficaz, pero sé que redes sociales, desinformación, manipulación mediática, política y comunicación también son muy acogidos. En Comunicar nosotros vamos a publicar ahora un número que tiene que ver con política y comunicación, que parece que también ha tenido mucha acogida, pero yo creo que va por ahí. Más se van abandonando más los medios tradicionales, televisión, radio, prensa, y van hacia otro perfil más de la comunicación digital. Bueno, también es mi percepción escasa. Yo soy experta en educación, no tanto en comunicación, un poco de lo que leo, de lo que recibo de las revistas que conozco de comunicación. Muchas gracias. Una última pregunta aquí, un compañero de La Paz dice, en caso de plagio en algún artículo, ¿qué tipo de medidas se toman con el autor del artículo? Rechazado inmediatamente. Es infinitamente fácil detectar un plagio de un artículo que ya está publicado. Tenemos un programa que pagamos un dinero por cada artículo, lo subimos y automáticamente te saca el plagio. Quitamos las referencias, claro, porque efectivamente las referencias ya están en otros artículos y daría un plagio. Pero en cuanto encontramos un artículo plagiado, a veces autoplagiado, es decir, tú no lo has copiado a otra persona, sino que tú mismo publicaste parte de esa investigación exactamente igual y tienes, no sé, una cuarta parte del artículo ya citado en otros trabajos, automáticamente se desestima, se rechaza el trabajo. Muchas gracias. Creo que ya todas las casas editoras tienen sus programas contra plagio y lo primero que se hace en las es... universidades todos también con los estudiantes. Sí, en la U también se hace. Hay revistas incluso que te ofrecen ese servicio gratuito antes de que envíes el artículo. Dicen, métalo aquí, compruebe que no está plagiado y luego nos lo envía. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hemos tenido una jornada bastante dialogada con las preguntas de todos los participantes que han podido preguntar, que se han animado. Y creo que ha sido a nivel de aprendizaje un gran impulso para que todos los investigadores pues nos esforcemos un poquito más por hacer posible estas publicaciones y llegar a revistas de interés para nosotros mismos y bueno, los colegas de Latinoamérica y también del resto del mundo, ¿no? Le voy a dar la palabra a Rigliana, por favor, para que nos haga un cierre. Rigliana, por favor. Muchas gracias, querida Rosemary. Primero quiero mandarte un cálido abrazo y un saludo hasta Santa Cruz. Agradecerte como miembro del Consejo Directivo de la ABOIC el haber estado hoy de moderadora en este importante encuentro dentro de lo que son los ciclos, este ciclo importante que hemos llamado Dialogando para Aprender. Quiero también agradecer infinitamente a la doctora Rosa García. Ella es una personalidad no solamente en España, sino en el contexto iberoamericano. Ella actualmente, hace poco, asumió la dirección de educación en la Universidad de Cantabria en España. Es un privilegio el haberla tenido el día de hoy para poder contarnos desde su experiencia y compartiendo sobre todo aquel aprendizaje que a quienes somos y ejercemos la docencia definitivamente nos convoca a una serie de retos, ¿no? Es decir, no podemos enseñar si no publicamos, si no investigamos, ¿no? Un docente que no investiga, pues se complejiza el tema de la enseñanza, ¿no? Porque, ¿qué vamos a enseñar, no? Hay que enseñar con el ejemplo y entonces nos marca una serie de retos. Yo le agradezco mucho a la doctora por este espacio que nos ha compartido y por haber brindado estos tips importantes como los espacios que nos ha dado, los mapas también para poder hacer la investigación. Y estamos seguros que este ciclo que continúa, y agradecemos mucho la presencia de personas que han estado desde México, desde Ecuador, también desde Guatemala, han estado también algunos colegas desde España, y bueno, se me van algunos países,
pero lo que nos alegra mucho es esta fraternidad iberoamericana que nos permite avanzar en el conocimiento. Muchas gracias a quienes han estado presentes. Gracias y un abrazo cariñoso, querida doctora, hasta España. Y un abrazo grande a ti, querida Rosemary, hasta Santa Cruz. Agradecer a la ABOX, la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación, que ha tenido a bien organizar junto con la ABOIC, la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, y junto con la red Alfamed Bolivia. Un fuerte abrazo y sigan en las redes sociales acompañando a la ABOIC. Va a ser la transmisión que ha sido hoy vía Face, pero también vamos a tener el espacio de este producto generado el día de hoy a través del YouTube de la ABOIC. Y bueno, en breve estaremos con otro experto que también nos estará compartiendo más de su experiencia y sus aprendizajes, como hoy gentilmente lo hizo la doctora Rosa García. Gracias y muy buenas tardes y muy buenas noches ya en España. Gracias. Un placer.